buenos días. Bienvenidos a la primera conferencia del año de MDC Dental Conecta. En este 2022 les tenemos preparadas conferencias de excelente contenido, tanto para técnicos dentales, para odontólogos, que bueno, ahora sí que impartidas por líderes de opinión, expertos, les compartiremos contenidos, pues ahora sí que muy relevantes y de temas actuales para que sigan capacitándose desde su lugar de trabajo. Así que los vamos a esperar todos los primeros martes de cada mes a las 10 de la mañana. Anótenlo en su calendario, a las 10 de la mañana cada martes primero del mes. Bueno, y si te perdiste también conferencias del 2021 que tienen también unos excelentes contenidos, te invito a que te conectes y que las vuelvas a ver, las compartas tanto en Facebook, en YouTube y en MDC Dental Oficial. Las puedes ver las veces que tú quieras, compartirlas. Y bueno, pues damos las gracias por seguirnos acompañando en esta nueva temporada. Les damos también la muy cordial bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Óscar González. Doctor Óscar González, bienvenido. Muchísimas gracias por conectarte. Gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Sí, el doctor lo íbamos a tener aquí presencial para dar la conferencia, pero bueno, nos salió premiado con el positivo, así es de que, bueno, pues estamos a distancia, pero él al pie del cañón compartiéndonos sus conocimientos. Muchísimas gracias, doctor Óscar González, por poderte conectar con nosotros a pesar de, pues, ahorita estar pasando por el COVID. Claro que sí, pues aquí estamos al pie del cañón. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues dejamos el tema del día de hoy, es desinfección de componentes quirúrgicos. Voy a decir algo, resumí el currículum del doctor porque es muy extenso. Él es cirujano dentista con especialidad en prótesis e implantología. Es profesor titular de la especialidad en implantología bucal en FER Zaragoza, en CEPDEN, en ISAO en Colima, en CEPTODEN es en Puebla. Él es ponente nacional e internacional. Es perito en implantología por el Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial. Es speaker de varias empresas odontológicas e implantológicas. Tiene la certificación en implantología, grado Fellow Master Diplomate. Él es brigadista nacional y su titulación la obtuvo por medio de su promedio. Así es de que estamos hablando con un experto en implantología y con el tema de muy importante que es desinfección de componentes quirúrgicos. Los dejo con el doctor. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos tus conocimientos. Y al finalizar la conferencia voy a leer todas sus preguntas que a lo largo de la conferencia me las pueden ir haciendo ahí en Face, me las dejan y yo las voy a ir leyendo al final de la conferencia. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta primera conferencia 2022. Gracias, doctora Lourdes. Pues vamos a dar comienzo. En estos momentos voy a compartir pantalla. Nada más me confirman si ya estamos, por favor. ¿Sí? Correcto. Pues muy bien. El tema de hoy, como nos dice la doctora Lourdes Ramírez, es desinfección de los componentes quirúrgicos y vamos a estar hablando acerca de todos esos detalles que muchas veces pasamos por alto, pensando que nuestro personal se encarga de ello y que desafortunadamente si no tienen esa capacitación o no saben, no conocen siquiera cómo es que se pueden llevar a desinfectar, pues nos puede llegar a causar un problema serio. Sabemos que desde los inicios en la era actual de la medicina tenemos varios autores que nos han permitido, de acuerdo a su experiencia, su investigación, los avances que nos han ido dando poco a poco, de acuerdo a pues, los errores que se han tenido, de acuerdo a las situaciones que se han presentado
de infecciones cruzadas, de lesiones patológicas muy agresivas. Y tenemos, por ejemplo, a Lister, que fue uno de los más importantes autores que nos permitió conocer el por qué comenzar a realizar desinfección de los componentes quirúrgicos, y llámese medicina, llámese odontología, llámese cualquier rama del área quirúrgica en el ser humano. Y por supuesto en anatomía, sí, que también se ha visto algunos cambios en el manejo, sobre todo de cómo podemos nosotros ver esos tejidos. Para nosotros, en el consultorio dental, sabemos que estamos expuestos a una gran variedad de microorganismos, desde los más invisibles como las esporas, hasta bacterias, hongos, virus y protozoarios. Cualquiera puede enfermarse de alguna de este tipo de enfermedades infectocontagiosas sin saberlo y ser portadores nosotros mismos y transmitirlos también en el mismo consultorio o en casa. De aquí nacen las infecciones cruzadas, donde no nos damos cuenta del por qué nosotros mismos las podemos llevar a otros lugares o a otros pacientes que desafortunadamente se pueden llegar a contagiar. Es de suma importancia conocer nuestras herramientas, de qué están hechas, cómo se fabrican, respecto a los kits quirúrgicos, por ejemplo, que utilizamos nosotros en odontología, el material resistente del que están hechos, si es autoclavable, si podemos nosotros tener una cierta cantidad y calidad de vida en el uso de estos materiales para que posteriormente podamos nosotros darle una vida útil correcta. La bioseguridad que debemos de implementar en nuestro consultorio, eso va desde nuestra formación en odontología, saber cómo se manejan todos los componentes quirúrgicos y sobre todo todos los desechos que de ello emane de nuestra práctica quirúrgica. Perdón. La bioseguridad como sistema son normas de acciones de seguridad que regulan y orientan la práctica de salud, cuyo objetivo principal o fin es satisfacer o responder estas expectativas de cada una de las partes. Esta bioseguridad nosotros copiamos específicamente del cómo se lleva a cabo en los hospitales y lo traducimos a nuestra clínica, a nuestro consultorio dental. Las infecciones nosocomiales o infecciones hospitalarias, sabemos que muchas de ellas y de las más importantes son las que se devienen en el haber quirúrgico, porque ahí en esa zona es donde entra en contacto con fluidos corporales, llámese saliva, llámese sangre, ¿sí? O cualquier otro exudado que pudiera ser exudados purulentos. La desinfección de los materiales sanitarios, sobre todo el material con filo, el material que se reutiliza para algún evento quirúrgico, legras, curetas, cinceles, es específicamente un método que nosotros debemos de llevar muy escrupulosamente, sobre todo porque debemos de eliminar parte de lo que en esos momentos fue contaminado, que es principalmente microorganismos que pueden aumentar la carga bacteriológica, ¿sí? Y que nos pueden dar como consecuencia una transmisión o una contaminación cruzada. Por eso es que debemos de recurrir nosotros a métodos de desinfección y, por supuesto, de esterilización. Estamos en la era en donde a todos, a los que no nos ha tocado, a los que nos está tocando o a los que futuramente les va a tocar que posiblemente sucedan esas infecciones en esta época, pues saber cómo manejarlos incluso desde casa. Decíamos que Joseph Lister, en 1860, introdujo esta necesidad de eliminar los microorganismos del material sanitario para evitar la propagación de las infecciones. Aquí se dieron cuenta por qué muchas de las cirugías que se realizaban en aquel entonces estaban contaminadas con el instrumental sucio que se había utilizado en otros pacientes anteriormente. Desde entonces, la limpieza del instrumental se ha ido desarrollando hasta llegar a nuestros días. Hoy sabemos que no podemos reutilizar instrumentos en pacientes si no están descontaminados, si no están desinfectados y si no están esterilizados. Por eso debemos saber perfectamente bien cuando están incrustados con suciedad, con depósitos, con material biológico de intervenciones anteriores. Y para esto debemos tener también un soporte físico
para que este tipo de desinfección y esterilización se lleve a cabo correctamente. Mucha de la razón por qué ha ido evolucionando este proceso de desinfección y esterilización tiene mucho que ver con la resistencia bacteriana. Las bacterias hoy en día sabemos que cada vez son más resistentes. Las bacterias, para nosotros, es uno de los problemas más importantes a atacar en el consultorio. Es una de las muchas consultas que hace nuestro paciente al consultorio dental. Llámese caries, llámese gingivitis, llámese enfermedad periodontal, alguna celulitis, ¿sí? Infecciones virales. La situación es que estos microorganismos generan resistencia y a partir de que generan resistencia a los antimicrobianos, ahí es donde comienza nuestro a ver qué podemos darle al paciente para solucionar. En ocasiones nos quedamos con la idea que es una receta de cocina el mandarle un antibiótico al paciente, sin recordar que muchos de los microorganismos ya tienen resistencia o el paciente viene de esquemas antimicrobianos de cuartas, quintas generaciones y nosotros queremos retomar la cuestión antimicrobiana sin saber ni siquiera con qué bacterias, hongos, varios o virus estamos trabajando, incluso parásitos, ¿sí? Sabemos que desde hace muchas décadas en odontología, bueno, pues la práctica se llevaba a cabo exclusivamente sin guantes, con un lavado escrupuloso de manos, exclusivamente, pero los instrumentales tenían que ser sometidos a sumersiones de soluciones de alcohol, nada más. Esa era la forma en que se controlaba las infecciones. A raíz de que comienzan a haber diferentes tipos de enfermedades mundiales, como las pandemias, hablemos de VIH, se comienza a cambiar la forma de pensar en el consultorio, en los quirófanos, cómo puedo cambiar el no transmitir infecciones de un paciente a otro, cómo puedo reutilizar material a raíz de que sabemos cómo se puede llegar a descontaminar o esterilizar, cómo puedo evitar incluso que se pueda mi material, ¿sí?, corroer o echar a perder si es que no lo llevamos de una manera correcta. Muchos de nosotros estuvimos en la época donde aprendimos en la escuela a trabajar prácticamente sin guantes, porque así lo hacían nuestros docentes. Algunos nos tocó incluso la atención, cuando éramos pequeños, la atención odontológica. Nuestro cirujano dentista tratante pues no utilizaba guantes, no era común. Y cuando los llegábamos a ver porque se realizaba alguna cirugía, era algo muy extraño que veíamos, no era nada común verlos con guantes. Para entonces, desde que se presentan y se sabe del conocimiento de la transmisión de enfermedades como el virus de la hepatitis B y la hepatitis C, desde 1978, entonces se tiene a la idea de la forma diferente de tratar al paciente, cómo podemos cambiar, cómo podemos tener barreras de protección que me eviten transmitirme y transmitir o retransmitir yo a otros pacientes. El virus del VIH, por supuesto, vino a cambiar toda esta forma de tratar al paciente, en donde cambia incluso la norma oficial. Ahorita vamos a ver cuál es el cambio que le agregan para poder atender a los pacientes en el consultorio dental. Desde 1986, la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, dice que tomemos precauciones, sobre todo a la atención de pacientes bucodentales. En 1996, el mismo organismo actualiza los protocolos debido a que se presentan cada vez más casos de VIH, sobre todo en el paciente odontológico. La bioseguridad, que para nosotros es de suma importancia en el consultorio, debemos saber que muchos de los pacientes no solamente les aquejan enfermedades bucodentales, son portadores de enfermedades respiratorias, sobre todo en esta época, en esta década. Enfermedades gastrointestinales, oftálmicas, enfermedades en piel, entre otras. Las pandemias, ¿sí?, como la H1N1, el COVID actualmente, hoy en día, ¿sí?, o los portadores del virus de papiloma humano. Son entre las que podemos mencionar, unas de las más importantes que debemos de tener muchísimo cuidado en cómo saber tratarlas. Y desde ahí comienza con qué tipo de soluciones, con qué tipo de instrumental y con qué tipo de equipo yo puedo resolver esto en mi consultorio. Prácticamente está en peligro de extinción. Yo recuerdo por allá de los 90, cuando me tocó hacer el servicio social en Hospital General, pues prácticamente ya estaba en el hospital, estaba extinto el jabón en barra. Hoy en día sabemos que cada vez es menos, solamente lo utilizamos en casa y para uso particular. Muchas veces ya ni eso.
hay quienes prefieren utilizarlo ya en forma líquida. ¿Por qué? Porque sabemos que es uno de los lugares donde más se pueden guardar bacterias y que más resistentes se pueden llegar a volver. Prácticamente está en extinción. La forma de secado, por supuesto, el manejo de papel moneda, ¿sí? De monedas, el manejo de instrumentales electrónicos, el lavado de manos y, por supuesto, el uso racional correcto del agua, es algo que ha cambiado el pensamiento y la forma de ver nosotros las enfermedades y las transmisiones cruzadas en la clínica y en nuestro consultorio dental. Este control de infecciones, sobre todo para nosotros, nos da desde un inicio el cómo yo protocolizo mi entrada al consultorio. Hace mucho tiempo solamente lo hacíamos para pacientes quirúrgicos, para el paciente que se iba a someter a una intervención, perdón, y que era de nosotros responsabilidad el tener el equipo, la ropa quirúrgica, el campo, el área donde se iba a tratar el paciente y el manejo de todos estos residuos. Hoy en día prácticamente tenemos que hacerlo para todos los pacientes, desde la entrada al consultorio. ¿Cómo entramos hoy en día? Con los tapetes, con las pistolas sanitizantes, con el lavado de manos, con la sanitización en general. Nos cambiamos de ropa con la que llegamos de calle, utilizamos ropa exclusivamente en el consultorio. Hace mucho tiempo veíamos que por la calle y traíamos nosotros orgullosos portadores de nuestras Filipinas de odontología, pero hoy sabemos que son fomites, son fuentes de transmisión de enfermedades. No podemos andar con ropa de trabajo en calle y mucho menos en casa. Si muchas veces en el consultorio lo tenemos que cambiar varias veces, entonces por supuesto que en la calle ya no lo podemos traer. ¿Cómo manejamos hoy en día el lavado de manos? Prácticamente tenemos que hacer un lavado tipo quirúrgico o estrictamente un lavado quirúrgico cuando nos enfrentamos ante una cirugía o un evento que implique el estar en contacto con fluidos corporales. El cambio de ropa, por supuesto, el equipo quirúrgico también, que contemos con en nuestro consultorio para el manejo, por supuesto, de todo lo que nosotros podemos esterilizar y sanitizar perfectamente bien. ¿Cómo manejamos los desechos y materiales punzocortantes? Es algo que ha venido cambiando también. Hoy en día sabemos que existen empresas y ya me pide también la normativa tener una empresa de recolección de estos punzocortantes, tenerlos en recipientes específicos y manipularlos de una manera correcta. La descontaminación del área clínica. Anteriormente, como mencionaba, ciertamente lo hacíamos para el evento quirúrgico, exclusivamente cuando se iba a someter a una cirugía el paciente. Hoy en día lo hacemos entre paciente y paciente. Se someta a una intervención quirúrgica o no. Nuestro cuidado personal y el cuidado que pedimos a los pacientes, sobre todo pacientes que se van a someter a intervenciones largas, ¿sí? Tener y mantener la higiene personal muy escrupulosa. Sobre todo si es que tenemos heridas recientes, comentarlo al personal o que el paciente nos diga si es que llegan a tener heridas recientes, porque son entradas, son ventanas de acceso para infecciones que pueden llegarse a adquirir en el consultorio. La presencia de bacterias en la piel o de ácaros es muy importante saber. Hoy que muchas personas utilizan la barba larga, el bigote, saber que tengan una higiene estupenda, muy escrupulosa, o que definitivamente nos permitan hacer una tricotomía, rasurado completo, para poder tener un campo quirúrgico mucho más limpio. Esto es una recomendación que hacemos. No todos los pacientes aceptan eliminarse completamente la barba. Sin embargo, sí existen soluciones espumosas que nos permiten al menos limpiar de manera extraoral todo este tipo de pelo o vello facial, sobre todo en la piel. Los cambios que les decía que han arrojado muchas modificaciones, algo que nos compete a nosotros los cirujanos dentistas en la norma oficial mexicana para la prevención y control de enfermedades bucales, la NOM 013 de la SSA A2 establece que todo paciente deberá considerarse como potencialmente infeccioso sin excepción. Entendiendo esta normativa, sabemos que los comportamientos en tu consultorio, en tu clínica, en el quirófano, van a ser prácticamente los mismos para todos los pacientes, sobre todo hoy en día. Si así cuidándonos, si así teniendo esas medidas de seguridad estamos susceptibles a infección, imagínense si no lo hiciéramos
cómo sería esa recontaminación en los demás pacientes. Debe existir un orden, y aquí comienza desde cómo me comporto yo en mi consultorio, cómo le doy esa instrucción a mi paciente de cómo debe de venir, con qué gente va a venir a visitarse o va a venir solo, tengo sala de espera, no hay sala de espera. La limpieza y control de estas infecciones desde que entra el paciente hasta que sale. Mucho de ello el paciente lo agradece, lo está viendo y está agradeciendo que nosotros tengamos esos cuidados para ellos y, por supuesto, nuestro personal y para nosotros mismos. La desinfección de superficies que estamos utilizando. Sí hay muchas soluciones muy buenas, es muy importante pasar en pisos, en superficies, pero ¿qué estamos utilizando y en qué concentraciones? Ahora vamos a hablar un poco de ello. ¿Y cómo esterilizamos? Hace mucho tiempo era raro el paciente que nos preguntaba, doctor, ¿cómo esteriliza? ¿Dónde esteriliza? Era rarísimo que sucediera. Hoy en día, muchos pacientes lo quieren ver, quieren saber y quieren estar ellos bien informados de cómo en su consultorio dental y su doctor es que maneja ese tipo de contaminaciones cruzadas. El aspecto de tu consultorio, desde el momento que entramos, ¿sí? Emana limpieza, se respira pulcritud, o definitivamente vemos campos quirúrgicos sucios, vemos un piso que está con completa suciedad, las paredes, las puertas, las manijas. ¿Cómo es que se controla esto? Desde que nosotros accesamos a la clínica, ¿sí? Tenemos barreras de protección entre paciente y paciente, las usamos correctamente y las desechamos posteriormente para que no haya una recontaminación. Protegemos nuestro equipo para que el paciente también tenga la certeza y la seguridad de que, aparte de estar limpio, está protegido de no tener alguna retransmisión de enfermedades. Las pistolas sanitizantes. Hoy en día ha evolucionado mucho la forma en cómo nosotros sanitizamos la entrada a todo el personal, incluyéndonos, a nuestra clínica, ¿sí? Y por supuesto también al paciente. Las soluciones que podemos utilizar, que van a ir en superficies como en la ropa, en los zapatos, muchas veces en la piel. Hay que ser muy cuidadosos con qué estamos sanitizando, porque si estamos pulverizando este tipo de sustancias hacia la piel, hacia el rostro y hacia los ojos, muchas veces el paciente puede llegar a tener una irritación. Hay que tener mucho cuidado y que sean sustancias hechas específicamente para el fin que nosotros queremos realizar. Algunas de ellas las utilizamos también en nuestra casa, en nuestro auto, para nuestras mascotas, por supuesto. Entonces debe de ser sustancias que me inhiban el crecimiento o la reproducción de bacterias o la transmisión de algún tipo de virus sin dañar o lesionar al ser humano. Sabemos que la distancia que pueden alcanzar los tosidos, los estornudos de una persona pueden llegar a más de 3 metros. Y esto implica que cuando una persona en nuestra sala de espera, alguien de nuestro personal, no trae protección o no toma las barreras adecuadas, bueno, pues puede llegar a dejar pequeñas gotas, ¿sí? en el medio ambiente. Y sobre todo hoy en día con estas variantes nuevas que hemos tenido y que para muchos ha sido una monserga en realidad el poder tener estos embates, sobre todo en cuanto a transmisión de enfermedades. Hace muchos años la OSAP generó un video, o sea, que puede ser muy vigente hoy en día. Ustedes pueden ver las imágenes que son un poquito ya pasadas de tiempo. Sin embargo, si nosotros nos echamos un clavado a revisar esta información, en YouTube lo vamos a encontrar como si la saliva fuera roja. Así se encuentra este video. Y de verdad es muy interesante cuando nosotros lo mostramos al personal de la clínica, cuando lo mostramos a algunos pacientes o cuando damos cursos a los alumnos de reciente formación, pues se dan cuenta cómo es tan fácil que nosotros mismos podemos inocular cualquier sustancia hacia nuestra piel, hacia nuestros caretas, lentes de protección, hacia toda la papelería que manipulamos. Muchas veces no se quitan ni los guantes para tomar el teléfono, para abrir una manija de la puerta, para agarrar nuestro propio material. Ya desde aquí estamos retransmitiendo. Hay quien dice, pero es que traigo guantes. Sí, pero esos guantes ya van contaminados. Estás utilizándolos en el paciente, ya no los puedes utilizar en otra zona. Te los tienes que quitar, te los tienes que cambiar o poner otros sobreguantes para poder contestar o manipular. ¿Cómo protejo mi equipo? También los estoy yo recontaminando. Entonces, este video es muy útil si lo quieren revisar, y ahorita, en esta época, de verdad que es de mucha importancia.
La limpieza y control de infecciones, les comentaba, es importante saber si las soluciones son a base de cloro, con las que utilizamos en el piso, en las superficies, debe de tener una concentración adecuada. Y esto porque muchas veces se puede llegar a rebasar los límites permitidos y puede llegar a ser incluso tóxico para nosotros. El cloro que utilizamos, cuando se utiliza desmedidamente, podemos nosotros generar una intoxicación en el propio cuerpo. Ya ha sucedido incluso en Ciudad de México en varios hospitales, donde por utilizar cloro puro, pues causó varias intoxicaciones en los médicos y en el personal de enfermería. Entonces, debemos también estar nosotros bien informados de qué concentración de material utilizamos, cuáles son las marcas que me recomienda la Secretaría de Salud, cuáles son las medidas y las presentaciones o los vehículos que nosotros podemos utilizar para poder sanitizar superficies como pisos, paredes y equipo quirúrgico, ¿sí? Si nuestro consultorio lo estamos sanitizando entre el paciente y paciente, también las soluciones o amonios cuaternarios en este ejemplo nos permiten llegar a más zonas. El que tengamos nosotros esas vaporizaciones permiten entrar a las zonas donde es difícil muchas veces limpiarlos de manera manual. Y sobre todo que también estemos con la certeza de que mucho de lo que se utilizó, si venía contaminado, bueno, pues estamos con la seguridad de que no vamos a tener un foco infeccioso activo, sobre todo en el paciente. ¿Cómo ha cambiado la forma de ver hoy en día la sala de espera? En donde ya estamos quitando revisteros que son focos de infección o son FOMIs, ¿verdad? Los controles, ¿sí? El manejo del agua, el manejo del papel moneda, como decíamos, los billetes, la contaminación hoy en día cada vez más en aumento los pagos electrónicos, manejar menos el billete, o cuando te dan el billete, bueno, pues sabes que ya viene húmedo o tú lo vas a sanitizar y el paciente ya trae también ese concepto de sanitización del dinero, ¿sí? Preferentemente hacerlo de conocimiento del paciente y de nuestro personal. Mucho de lo que tenemos nosotros que considerar también, hay quienes pasan mucho tiempo en los cuartos, en el baño, en lugares donde pueden estar utilizando sus equipos electrónicos sin desinfectarlos frecuentemente. Hoy en día se pide que se desinfecte al menos 2 veces al día para tener la seguridad de que no tenemos una retransmisión de enfermedades infecciosas. El lavado de manos, y aquí es donde comienza, desde que el paciente llega. No solamente le pedimos que lave su boca para bajar la carga bacteriana, la carga viral. Hoy en día pedimos que aparte de lavar su boca, cepillarla perfectamente bien, lave también sus manos. Si es posible, darle nosotros una técnica rápida de lavado de manos. No le voy a enseñar un lavado quirúrgico, pero sí un lavado correcto, en donde se lave tanto el dorso como las palmas y no deje áreas secas. Muchas veces cuando se lavan las manos, sobre todo en temporada de frío, pues casi nada más se quieren sobar los dedos con jabón. Y el problema es que dejan la demás parte de las manos seca, ¿verdad? Si mostramos al paciente y a nuestro personal cuántas bacterias viven en nuestras manos y que por eso es importante lavarlas perfectamente bien hasta la muñeca, ¿sí? Entonces el lavado de manos será correcto en ese momento y no nada más una diseminación. Recomendarle al paciente y al personal cuándo deben lavarse aparte de cuando llegan con nosotros. El paciente debe de saber que si estando en el consultorio, bueno, fue sujeto a limpiarse la nariz, estornudar o toser, después de ir al baño, por supuesto, antes de comer o preparar la comida. Si está en contacto con mascotas, ¿sí? Yo sé que muchos quieren a sus mascotas, manipulan de ellas, pero también pueden llegar a tener infecciones que las traen con nosotros al consultorio. Hay quienes traen a sus mascotas a la consulta, las dejan en su auto, en su vehículo, y antes de bajar le dan su abrazo, su beso, su apapacho, y bueno, por eso es que se les debe de pedir al paciente entrando, lavarse sus manos. Antes y después de manejar también, en el caso de algún familiar, por ejemplo, en niños, ¿sí? El cambio de pañal, el estarlos alimentando todavía, bueno, pues es importante darle esa recomendación al paciente. Y nosotros tener muy en consideración y bien presente cómo es el lavado quirúrgico correcto. En qué momento me lavo las manos una vez que ya tengo las barreras de protección. Prácticamente esas manos, una vez que están lavadas y secas, se van a enguantar.
¿Qué tipo de geles o espumas o jabones utilizó? Que son jabones quirúrgicos que específicamente están diseñados para inhibir el crecimiento de esporas, de bacterias o virus, ¿sí? Y de qué manera yo lo hago correctamente en mi consultorio dental. Necesito de asistencia o existe un dispositivo que lo puedo manejar con el pie, con la rodilla o con el codo para no manipular las manijas, ¿sí? En algunos casos, como les decía, en soluciones espumosas, sobre todo para cuando tenemos que hacer una descontaminación en piel, de preferencia utilizar estas soluciones espumosas a base de yodo. Si es que el paciente es alérgico al yodo, como están presentando más casos, bueno, utilizar algunas hechas a base de otras sustancias, como por ejemplo la lactoferrina. Ya hablaremos de ello al momento. ¿Quieres saber qué tan potente es tu jabón quirúrgico, tus soluciones desinfectantes de piso, de paredes? Entonces, te recomiendo entrar a esta página aquí con la flecha roja, en donde podemos nosotros ver muchas de las soluciones que estamos utilizando, como peróxido de hidrógeno, amonio cuaternario, ¿sí? Hipoclorito de sodio. Los amonios cuaternarios, ¿de qué generación son? Algunos son utilizados sobre la piel, pero son de primera, segunda o tercera generación, sin que lleguen a causar daño. Sin embargo, no tienen la potencia de un amonio de última generación, que ya son para superficies o para zonas un poquito más específicas en área quirúrgica. Aquí podemos ver contra qué virus específicamente o contra qué bacterias pueden llegar a ser efectivos para poderlas utilizar en nuestro paciente, en nosotros y en nuestro consultorio dental. Desinfectar entonces implica, desde que nosotros entendemos con qué sustancias jabonosas podemos lavar, podemos limpiar, podemos darle mantenimiento a todo este equipo quirúrgico. Incluso hoy en día, en las áreas donde existe climas, las zonas tropicales donde se utilizan los aires, están bien orientados acerca de lo que nos dicta la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y que utilizan filtros de calidad hospitalaria, filtros que tienen un muy buen respaldo en la baja retransmisión de bacterias, ¿sí? Este tipo de normativas se utilizan hoy en día en los aviones y en hospitales de primer nivel. ¿Cómo limpiamos las zonas? Si nada más lavamos, enjuagamos con las sustancias que nos permitan poder tener esa limpieza correctamente. O solamente cuando terminamos. Muchas veces es preferible tener un control, una bitácora, en donde estemos nosotros del conocimiento de que ya se realizó, en qué momento se realizó y si es importante volverlo a hacer. Recuerden que existen esporas y si nosotros nos vamos un fin de semana, si coincide que, en mi caso, si coincide que el paciente cancela la cita o el doctor está enfermo y dejamos de visitar el consultorio por más de una semana, cuando regresemos se va a volver a desinfectar porque este tipo de esporas pueden llegar a estar reproduciéndose o a hacer de las suyas, ¿verdad? Para que nosotros tengamos la certeza entonces en esa bitácora, saber cada cuándo se debe de realizar. Y al menos si tenemos nosotros un tiempo mayor a 2 días de ausencia, se tiene que volver a realizar de una manera general esta limpieza. Las soluciones que mencionábamos anteriormente, que muchas de ellas son diluidas, sobre todo las de cloro, que se tienen que diluir en agua. La concentración correcta son de 5 tapas o 5 cucharadas en 1/3 de taza de blanqueador con cloro o por galón de agua. O lo podemos hacer con 4 cucharadas de blanqueador de cloro por 1/4 de galón de agua. Esta es una de las concentraciones correctas que debemos nosotros hacer, ver el fabricante del material desinfectante que estamos utilizando, porque les repito, es muy fácil que nos podamos intoxicar nosotros con el simple cloro que se utiliza en el piso. Si estamos en áreas cerradas y no están ventiladas, si se está utilizando mucho tiempo, se está llegando a intoxicar la gente por no utilizar correctamente ese tipo de diluciones. Si vamos a limpiar, bueno, pues también tener barreras que nos protejan a nosotros y a nuestro personal. Guantes de látex, ¿sí? Guantes de hule, algunas batas,
para poder eliminarnos esta ropa posteriormente a ese lavado. ¿Cuánto tiempo es que yo lo tengo que hacer? ¿Sí? Sobre todo en las superficies que están reutilizándose, llámese sillón dental, escupideras, brackets, manijas, etc. Dentro de las consideraciones nuevas que hace ya más de 2 años estamos implementando para el paciente, pues es sobre todo tener barreras de protección para el propio paciente, tener barreras para nosotros mismos y nuestro personal, y sobre todo la información, que es una información útil, cuando podemos nosotros dejar de ver al paciente si es que tiene algunos síntomas o presenta algunos signos, cuando podemos nosotros evitar ver pacientes y cuando nuestro personal debe dejar de acudir para tener la certeza de que el paciente ya no es portador, ya no está en fase de transmisión de alguna enfermedad y que podamos estar nosotros seguros de cómo se le va a dar esa atención al paciente. Los tipos de desinfectantes, y les decía yo, aunque mucho de esto parece repetitivo, llegamos a pasarlo por alto. Comenzamos la charla diciendo que muchas veces nosotros dejamos esta tarea al personal de limpieza de nuestra clínica, dejamos esta labor a todo nuestro personal o asistentes dentales, y aquí es donde puede llegar a comenzar el error de no saber con qué están lavando y desinfectando. ¿Sí? ¿Qué tipo de soluciones están usando? ¿Son oxidantes? Por ejemplo, el ácido paracético, peróxido de hidrógeno. ¿Cómo lo están manejando? Con esto mismo están descontaminando áreas metálicas, instrumental no quirúrgico. ¿Qué grado de corrosión tienen estos materiales cuando no se utilizan correctamente o sobre la superficie adecuada? Los halógenos, como el hipoclorito de sodio, a altas concentraciones, les decía, puede generar también corrosión en algunas zonas, sobre todo hechas a base de metal. Dióxido de cloro, es importante hoy en día que se está repuntando su uso, también saber a qué dosis lo puede utilizar. Se está utilizando sobre el enjuague del paciente, el dióxido de cloro, qué concentración lo estoy usando para que el paciente pueda enjuagar su boca. ¿Sí? Lo estoy utilizando como sanitizante del medio ambiente junto con alguna pistola, también a qué concentración lo voy a llevar. Las cloraminas y los yodos, como les decía, debemos tener mucho cuidado porque mucha gente cada vez más es alérgica al yodo. Los alcoholes pues siguen siendo parte de los líquidos o parte de los desinfectantes esenciales que hemos utilizado durante muchos años. Les decía que anteriormente los cirujanos dentistas, a medida que sumergían el instrumental, las jeringas de metal que se reutilizaban, las sumergían en alcohol. ¿Pero qué tipo de alcohol? Hoy en día sabemos que el alcohol isopropílico es uno de los mejores, o alcanza un nivel, entre comillas, quirúrgico para el uso y desinfección, sobre todo del material. ¿Sí? Los amonios cuaternarios, ¿de qué generación son? Y si se pueden llegar a utilizar también sobre la piel del paciente. La clorhexidina, que tiene muchos años y comenzó utilizándose como uno de los mejores desinfectantes a nivel de quirófano, hoy en día se utiliza también en enjuagues bucales. Solamente hay que tener bien establecido la recomendación que le debemos hacer al paciente sobre el uso de la clorhexidina. Los fenoles, los glutaraldehídos o formaldehídos que utilicemos en nuestro consultorio, también que vengan al porcentaje adecuado para que nos puedan funcionar o no los desactivemos nosotros al momento de no utilizarlos correctamente. ¿Sí? Y algunos metales como el cobre, la plata, el mercurio y el zinc, cómo es el manejo y cómo se están utilizando hoy en día como desinfectante también. Las características, empezando a ver nosotros, si vamos a preparar el área quirúrgica en el paciente, hablemos de la piel, hablemos de la barba, qué es lo que yo puedo llevar a la piel sin causar ninguna irritación importante. Sabemos que los alcoholes prácticamente están fuera de los colutorios dentales desde hace ya varios años. La OMS decretó que los alcoholes en enjuagues bucales pues, detonaban la posibilidad de un cáncer bucal. Entonces, hoy en día, utilizarlo en boca prácticamente ya no. Tiene sus excepciones y estoy hablando de prótesis, pero es otro tema. Los compuestos a base de otras sustancias que me permitan generar lavado
hacer una espuma y que después se puedan retirar, como el yodo, dejan una superficie bastante limpia. La clorhexidina, por supuesto, también la presentación y la concentración adecuada para utilizarse en la piel. El hexadrofeno y el triclosan, que prácticamente ya está en desuso, que se ha visto que también tiene propiedades que pueden agredir a la piel y sobre todo generar neoplasias a largo plazo. Entonces hay que tener en consideración, actualizarnos nosotros en lo que estamos utilizando de desinfectante, sobre todo en la piel. Para nuestros lavados, ¿sí? También algún tipo de jabón o yodos que podamos usar junto con el cepillo para hacer lavado quirúrgico o lavado de algún instrumental previo a su esterilización. ¿En qué nivel está nuestro desinfectante que estamos utilizando para nuestros instrumentales, para nuestras manos, para nuestro paciente? Podemos tener niveles altos, medios o bajos, dependiendo lo que estemos utilizando. Llámese glutaraldehído, alcohol o hipoclorito de sodio. ¿Dónde es su función correcta? Ya que concentración, ¿cuántas partes por millón debe de tener este solvente? ¿Sí? Esta solución desinfectante. ¿Cuántos minutos debe de estar en la superficie para poderse llamar desinfectante nivel médico, grado médico? ¿Sí? Muchas veces pensamos que por pasar el glutaraldehído sobre algún instrumental, prácticamente ya le dejamos un grado de esterilidad, sin saber que debe de pasar al menos 20 minutos sumergidos para que tenga esa efectividad. Hay ocasiones en que utilizamos el alcohol y el alcohol no lo debemos de utilizar como un agente esterilizante. Es un agente que nos puede controlar el crecimiento, nos puede inhibir, ¿sí? o atenuar el efecto de algunos microorganismos, sin embargo, no tiene efecto esterilizante. Si nosotros hoy en día cambiamos la forma de ver cómo descontaminamos nuestros instrumentales de uso, vamos a tener dos áreas muy grandes, desde cómo se contamina de fácil mi instrumental quirúrgico desde el momento que lo saco del autoclave, desde el momento que abro mi bolsa estéril, desde ese momento el aire, en la zona donde lo acomodo, cómo lo manipulo, cómo lo descontamino después de que se está reutilizando y por qué en un paciente tengo que descontaminar. Tengo pacientes donde existen celulitis, donde hay una enfermedad periodontal, donde tengo un absceso periapical que estamos trabajando. Y si estamos nosotros llevando ese mismo instrumento en el mismo paciente, aunque sea otra área de trabajo, estamos haciendo una contaminación cruzada en el propio paciente. Fíjense ustedes cómo una contaminación cruzada puede cometerse de paciente a paciente. Se va el paciente, no descontaminamos, llega el paciente y entonces ya se está contaminando desde una simple gripe, una infección que el paciente traía y tomó varios objetos. Hablábamos de enfermedades oftálmicas. Recuérdense que hay una que se puede transmitir muy fácilmente y es la conjuntivitis. El paciente llegó con conjuntivitis, se talló los ojos, quiso abrir el agua de la escupidera él mismo, tomó varios objetos, incluso la manija de tu consultorio. Y no estamos teniendo en cuenta infecciones en boca, estamos teniendo en cuenta infecciones que el paciente ya traía, que no eran correspondientes a cavidad oral. ¿Sí me explicó? Entonces, en pacientes que estamos manipulando infecciones, abscesos, contagios en áreas donde existe el foco y nosotros lo llevamos a otra área, es importante que estos instrumentos sean bien limpiados o nuestro asistente nos pueda dar una desinfección al momento con sustancias. Por ejemplo, la lactoferrina, el Bluem, que nos gusta mucho utilizarlo actualmente sobre el instrumental quirúrgico. Pongamos a analizar un poquito y pensemos cómo estamos manejando estas recontaminaciones. Decimos que puede ser entre paciente y paciente, decimos que puede ser entre paciente y operador, entre paciente, operador y asistente, y entre estos mismos puede ser el asistente quien viene enfermo o está contaminado, el doctor que trae la bata desde hace más de un mes y no se la ha quitado porque es nueva, ¿sí? Esa es una realidad. Y muchas veces el paciente también cómo llega a nuestra consulta. Entonces, estas contaminaciones cruzadas se dan a todo nivel. Debemos de cubrir todos esos flancos. El manejo de residuos peligrosos y biológico-infecciosos, que es el RPBI, ¿cómo lo estamos manejando nosotros? La norma oficial mexicana, la 087 ECOL SSA 1, 2002, que cambió
desde 1995, me dice todo acerca y sobre el manejo de estos residuos. Cómo se está manipulando, cómo tenemos estos contenedores. Tienes una alta carga de tratamientos quirúrgicos, debes de tener contenedores pequeños que implique la recolección semanal, quincenal o mensual. Tú debes de saber en qué momento ya prácticamente estos contenedores están listos para ser recolectados por estas empresas que le dan un tratamiento especial. Hoy, aparte de que la norma nos está diciendo cómo manipularnos, también nos exigen, incluso COFEPRIS, tener un contrato con empresas de recolección. El manejo de todos estos residuos infectocontagiosos evita que nuestro propio personal se llegue a contaminar, nuestros propios pacientes y, por supuesto, muchas veces el tener nosotros el cuidado de todos esos tejidos, cómo los manipulamos. Hoy en día prácticamente dejamos de utilizar de muchos años a la fecha ese órgano dental con ese granuloma, ya no se va a la basura. Hoy, si no se va a un contenedor específico para residuos biológicos, pues se va a un frasco con formol y lo mandamos al laboratorio y estudiamos de qué se trata y confirmamos que es una lesión granulomatosa, confirmamos que era un quiste o que era la presencia de un absceso, ¿sí? Pero ya no podemos estarlo mandando a la basura común. Este tipo de empresas, bueno, pues llegan con camionetas especiales, con uniformes especiales. Ellos se encargan de manipular, de llevarse, de dar el tratamiento específico, perdón, para que tengamos nosotros la certeza de que se va a tener un cuidado muy escrupuloso en el manejo de este tipo de punzocortante, sobre todo, ¿sí? En resumen, sabemos que el consultorio es un área que pudiera estar muy contaminada. El protocolo quirúrgico pues, nos va a permitir disminuir esos riesgos para nosotros, para nuestro personal, para nuestros pacientes. Los hábitos, el manejo, el control de infecciones, control de punzocortantes, permiten minimizar estos riesgos quirúrgicos o campos quirúrgicos contaminados, ¿sí? ¿Cuáles serían los pasos a seguir en este manejo? Identificar los residuos, cuando es un residuo que normalmente sabemos que son punzocortantes, hojas de bisturí, ¿sí? Las agujas de las jeringas, ¿sí? Las agujas de las suturas, son residuos que ya entraron en contacto con sangre, con fluidos corporales, con sangre, ¿sí? Con tejido purulento. Los envasamos, ¿cómo los llevamos a cabo en esos pequeños contenedores o recipientes rígidos? Para evitar accidentes, por supuesto, por eso son hechos de este material. El almacenamiento temporal, ¿dónde es? Un área ventilada, es un área cerrada, es el tránsito común, o los tenemos específicamente en un área donde exclusivamente tenemos acceso nosotros o el personal de recolección, ¿sí? Tenemos ya un contrato, un convenio con alguna empresa de recolección y transporte, excelente. ¿Qué tratamiento se les da? Estas empresas nos dicen cuál es el tratamiento que le dan posterior a que lo reciben. Y la disposición final. Hoy en día podemos encontrar muchas empresas en México responsables de esa recolección y ese mantenimiento. Ellos mismos nos pueden dar esos insumos para poder recolectar perfectamente bien. Llámense contenedores o bolsas con diferentes colorimetrías para saber cómo va a ser la manipulación de estos residuos. Si bien entonces, y todavía no empezamos a hablar un poco más de lo que es el manejo de los instrumentales, sí es importante tener estas bases en donde sepamos qué bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿sí? Por mencionar algunos, como Enterococcus fecalis, Escherichia coli, Streptococcus aureus, Actinomyces actinomyceta comitans, Pseudomonas, el virus del papiloma, Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium tuberculosis, por mencionar algunos de los que posiblemente nosotros, si no tenemos cuidados, podamos llegar a tener una contaminación cruzada. Y se sabe, sobre todo en microbiología, que en 1 mililitro de saliva se contiene 1 por 10 a la 14 de microorganismos. En un conteo de especies se han encontrado hasta más de 840 especies de microorganismos, incluyendo bacterias, hongos, virus, protozoarios, parásitos.
Imagínense ustedes la cantidad que existe. En 1 miligramo de placa dentobacteriana se contiene de 1 por 10 a la 20 de microorganismos. Y estos microorganismos pueden causar lesiones a corto, mediano o largo plazo. Recuerdo uno de los artículos hablando un poquito de Actinomyceta incomitans, en donde sabemos que son bacterias que inicialmente fueron descubiertas y pensaron que eran hongos, por eso el nombre de actinomice o de miceto, ¿sí? Pero que pueden llegar a quedarse sumergidos en la piel, en la encía, sobre todo, y posteriormente surgir. De ahí es cuando recordamos que muchos pacientes, hoy en día prácticamente ya no lo veo, pero hace mucho lo veíamos muy seguido, el padre de familia que le da beso en la boca al hijo. Esa transmisión de bacterias, que posiblemente no le dé un efecto temprano, sino a largo plazo. Muchas formas de que lo podamos nosotros retransmitir, ¿sí? Esa información también tiene que pasar al paciente. Factores a considerar en este tipo de infecciones de transmisión o retransmisión, o infecciones cruzadas específicamente, es cómo atendemos al paciente. El paciente ya viene con una nutrición específica. Hoy en día lo mandamos 1 a 2 meses antes con una nutrición específica, sobre todo si vamos a trabajar en procedimientos quirúrgicos que impliquen regeneración, osteotomías, ¿sí? O plastías a nivel de tejidos blandos. ¿Qué nutrición estamos enviando al paciente? O viene tal cual. La prevención del paciente de riesgo, si es preferentemente candidato a que lo vea un médico internista, un nefrólogo, un médico, un cardiólogo, sí, que nos lo estabilice y que posteriormente ya lo podamos nosotros atender. ¿Cómo es mi equipo de bioseguridad? Desde la entrada, la manipulación, la esterilización de todo mi equipo, ¿sí? Mi consentimiento informado también debe de incluir actualmente que el paciente pues, nos debe dar totalmente la información correcta y saber que no es portador de algún tipo de enfermedad o patología crónica, que hoy en día muchos pacientes por ser atendidos evitan decirnos si son portadores o adquirieron algún tipo de enfermedad. Y eso sucede mucho y sucedía mucho con el paciente con VIH. Hoy en día cada vez menos hay esa restricción de decirle el paciente al odontólogo que es portador de VIH. Y por supuesto de COVID, ¿verdad? Información virtual para el paciente también. De suma importancia mandarle información de cómo debe de venir, cómo se debe de sentir, si el paciente puede llegar a cancelar su cita si es que hay o presenta algún síntoma antes de su intervención. Si el paciente es susceptible, pacientes inmunodeprimidos que vienen saliendo de intervenciones quirúrgicas, están convalecientes o estuvieron internados por alguna enfermedad, hay que estar muy conscientes de esa inmunosupresión que trae el paciente. Están descompensados sistémicamente, bueno, el paciente quirúrgico tiene un alto grado de ser también portador de alguna enfermedad sistémica. No todos los pacientes, claro, pero sí hay un alto porcentaje. Debemos de saber cómo controlarlos y cómo remitirlos a una interconsulta con el especialista. La desnutrición del paciente. ¿Cómo está ese metabolismo del calcio, esta vitamina D, si la está utilizando, la vitamina C, que hoy están muy en boga, que tenemos nosotros ya mucho tiempo utilizando, sobre todo en cirugías periodontales y cirugías implantológicas? Ya desde hace muchos años al paciente se le daba una nutrición especial. Hoy en día lo enfocamos mucho al paciente quirúrgico, independientemente que se vaya a hacer un remodelado óseo o de tejido blando. Es un paciente que tuvo alguna neoplasia, recibió radiación, quimioterapia, viene saliendo de un cáncer. ¿En qué periodo yo lo puedo trabajar? Muchas veces sabemos que antes de 1 año no lo podemos trabajar al paciente, o de acuerdo a la dosis que tuvo de este tipo de radiación y quimioterapia. Y hoy no solamente los bifosfonatos, que es un tema de necrosis ósea, hoy sabemos que también los anticuerpos mononucleares que se utilizan para el cáncer pueden causar estragos en cirugías óseas y causar, obviamente, al paciente susceptibilidad a infecciones cruzadas. Pacientes con embarazos, pacientes con enfermedades pulmonar obstructiva crónica, como es el EPOC, cirugías muy invasivas, ¿sí? Sugerir al paciente trabajarlo en quirófano, si es que su cirugía es bastante grande, si implica zonas muy contaminadas o zonas aéreas estériles, como son senos maxilares, saber cómo tratar a ese paciente. Hábitos del paciente que son perniciosos, sobre todo la onicofagia, el comerse las uñas, ¿sí? El llevarse objetos a la boca,
punzocortantes, lápices, plumas, el fumar, paciente con enfermedades pulmonares que normalmente pueden llegar a estar relacionadas o están relacionadas al uso del cigarrillo. ¿Qué importancia debemos de saber nosotros, sobre todo para la cicatrización? La herida quirúrgica en el paciente fumador sabemos que no se oxigena y prácticamente no hay una respuesta metabólica natural. El manejo, otra vez, de las batas y de la ropa, ¿cómo la estamos nosotros cambiando? ¿Es entre paciente y paciente? ¿O solamente la utilizamos para algún evento quirúrgico? ¿O la utilizamos, la desechamos, en el caso de las que son descartables, desechables? ¿O la sometemos a un lavado específico con ciertas características, verdad? ¿Sí? Podemos ser fomites, como se dice, o fuentes de contaminación. La bata a nivel hospitalario y a nivel de consultorios y clínicas debe ser utilizada al menos en pacientes quirúrgicas, una por paciente. Si es posible y se permite utilizar batas desechables, es todavía mejor. Si no es así, debemos de tener un control estricto de cada cuándo cambiamos nosotros nuestras batas para la consulta del paciente. Y por supuesto, hoy ya no es ropa que podamos traer en la calle. Hoy en día, el traer ropa quirúrgica, prácticamente estamos llevando todo lo que nosotros pudimos adquirir en el consultorio o por parte del paciente, lo estamos portando. Somos vectores de este tipo de infecciones. Hoy que está muy en boga el doctor Google y que el paciente se mete a investigar, a ver qué es lo que puede pedirle a su odontólogo, debemos de estar también nosotros bien informados y darle al paciente la certeza, la seguridad de cómo manejamos nosotros y manipulamos todos los instrumentos. Sobre todo, cómo llevamos esta esterilización. Hasta dónde nosotros llevamos los instrumentales para que sean estériles. ¿Cuáles de los instrumentales y de los materiales que vienen estériles son desechables? Hojas de bisturí, suturas, agujas. Eso, colegas, es importantísimo. De verdad, aquí la ética debe de estar antes que nada y decidir que todo punzocortante debe de ser desechado y de una sola vez. Si en un paciente periodontal muchas veces utilizamos 4 o 6 hojas de bisturí porque pierden el filo muy rápido, imagínense de repente ver en algún consultorio que tienen un mango de bisturí con su hoja y que lo esterilizan. Ya desde ahí creo que no es ético utilizar o reutilizar este tipo de objetos que son los que llevan el contacto mayor con sangre, con fluidos corporales, con sustancias tóxicas, infecciosas, con pus específicamente. ¿Sí? ¿Cómo lo estamos manejando nosotros? Llevamos un orden, el uso de guantes, de mascarillas, de barrera de protección, los materiales y aditamentos desechables. Les repito, es de suma importancia poderlo hacer. Se te cayó al piso, nadie te vio y lo vuelves a usar, tú lo viste. Y con que lo hayas visto tú, tienes que cambiarlo y tienes que reponerlo. Creo que es algo que nos va a hacer cambiar nuestra forma de trabajar a nivel de quirófano. ¿Sí? Y la información de todo el tratamiento a nuestro paciente. Hoy en día, con las nuevas enfermedades, las normativas que se van implementando del manejo, la manipulación, el evitar contagios, el tener menos citas pegadas entre paciente y paciente, que nos den un espacio de sanitización, de esterilización, manipulación del equipo, tener instrumental adecuado para cada paciente. Si hay quienes nos gusta someter nuestros equipos a una esterilización hasta el máximo tiempo, de 30 minutos a más, bueno, pues a lo mejor no nos dé mucho tiempo entre paciente y paciente, pero sí tenemos listo por día, o a lo mejor por semana, el instrumental para que se pueda utilizar entre estos pacientes. ¿Sí? Muchas de las preguntas que nos hacen es estas medidas de higiene que se tienen. Si es que es importante utilizar en ocasiones instrumental que pudiera llegar a ser desechable, sobre todo manipulando infecciones en paciente. Hay legras, hay curetas, hay instrumentales plásticos que pueden utilizarse estériles una sola vez en el paciente y evitar aquí tener la sospecha o la duda de una baja esterilidad o que pueda llegar a recontaminar al paciente. Las hojas de indicaciones que implica el paciente tener, obviamente,
conceptos que le permitan evitar acudir al consultorio si hay algún signo o síntoma, independientemente de que sea COVID. El paciente puede avisarnos previamente. ¿Por qué? Porque definitivamente vamos a depender, terminando nuestra cirugía y saliendo el paciente del consultorio, vamos a depender totalmente de las indicaciones que lleve al pie de la letra el paciente. Y si esto incluye el no atender los principales signos o síntomas, si el paciente ya lleva un poco de febrícula, pero no nos avisa, si no lo detectamos incluso nosotros, pasó ese filtro y no lo detectamos, o el paciente ya traía una infección en algún otro sitio del cuerpo y no nos lo avisó, bueno, pues va a estar dependiendo también nuestro sistema inmunológico de esa respuesta. Cada vez más existen materiales desechables, cada vez más es para nosotros mucho más fácil, más cómodo el tener la certeza de que podemos utilizar equipo, instrumento, barreras que nos van a permitir que el paciente se sienta cómodo, que estemos seguros de que no vamos a recontaminar. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de que se sigue utilizando el compresor de aire, cuando hablamos de que las mangueras de mi unidad llevan más de 10 años, cuando hablamos de todo cómo se manipula este uso de eyecciones y de sprays en el consultorio, al menos debemos de estarlo en el día descontaminando una vez. Y esto es purgar las mangueras, purgar tu compresor, llevar soluciones que permitan lavar esas mangueras o cambiarlas. Y se pide hoy en día al menos una vez al año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también pueden ser un foco donde pueden crecer hongos y esto nosotros estar haciendo contaminaciones cruzadas. ¿Ok? Si bien entonces los productos instrumentales, kits quirúrgicos, fresas, los mismos implantes dentales que hoy en día estamos utilizando, debemos de tener la certeza científica, no solamente de la empresa, debemos de tener la certeza científica de que son materiales que han sido puestos a prueba, que ya llevan publicaciones de muchas de las superficies con las que son tratadas, que tienen algunos premios internacionales y esto nos da la seguridad no solo a nosotros, sino al paciente. El paciente me pregunta qué tipo de instrumental y material estamos utilizando, llega pidiéndome una marca específica de un implante. Y de acuerdo a esto, entonces tenemos nosotros este soporte científico que le permita tener la seguridad y que no se vaya con lo que le dice el doctor Google. Entonces, su doctor es responsable de utilizar equipo instrumental y material quirúrgico de primer nivel. Material que venga perfectamente embalado, sellado, estéril, que tenga incluso, cuando va dentro del cuerpo, que tenga una radiación gamma, esa esterilización, y que esté seguro el paciente de que lo que estamos nosotros utilizando no lo esterilizamos en el consultorio, ya viene con una esterilización grado médico y que tiene incluso una fecha de caducidad y no es porque caduquen estos instrumentos o estos materiales, es porque la Secretaría de Salud, la FDA, la Comunidad Europea, piden que tenga cierta caducidad por el tiempo de embalaje. ¿Sí? Entonces, si tenemos ese periodo, que el paciente muchas veces lo debe de saber, bueno, está consciente de que es un material que recientemente llegó, que tenemos todavía una ventana muy amplia para poderlo utilizar y que no es susceptible a que pueda tener una contaminación. Y aquí pasa también, de repente, sobre todo cuando estamos en cursos, se le pide al estudiante que manipule correctamente, que lo abra de una manera adecuada, si muchas veces por el error, y nos ha sucedido a muchos, por supuesto, a mí me ha sucedido muchas veces, y aprendes de eso, aprendes a hacerlo cada vez mejor, aprendes a evitar ese error. De los errores aprendemos más, recuerden. Y esto es cuando se nos cae el implante al piso. ¿Qué haces? Lo levantas, nadie me vio, lo sumerjo a solución fisiológica o lo esterilizo. Ya no viene con esterilización grado médico. A la fecha no se ha publicado. No se ha publicado que la esterilización por medio de autoclave se pueda llevar a cabo de un implante que debe estar grado médico. A la fecha no lo hay. No lo dudo que en un futuro se pueda llegar a realizar, pero bueno, mientras no existen sustento científico, hay que tener mucho cuidado de cómo manipulamos y con qué empresas estamos nosotros trabajando.
Las tinas ultrasónicas, que ya es una de las herramientas y de los equipos esenciales en toda clínica, en todo consultorio y hospitales de manejo de instrumental quirúrgico, debe tener ciertas características, sobre todo de sumersión de instrumental, utilizando soluciones enzimáticas. ¿Qué es esto? Que son desinfectantes que me permiten eliminar cualquier posible contaminación por restos biológicos. Y esto es cuando nosotros arrastramos con la cureta, arrastramos con el cincel, arrastramos con esa fresa tejido del paciente. Y que muchas veces pensamos que por enjuagarla con agua corriente, pues ya está limpio y está listo para volverse a usar. No, debe de sumergirse en una tina ultrasónica. ¿Y cómo funciona esto? Prácticamente genera lo que se conoce como cavitación acústica. Estas microondas, ¿sí? Esta pequeña onda de sonido de expansión microscópica permite generar un espacio entre onda y onda que permite generar esas microondas o microolas alrededor del instrumental, desprendiendo, obviamente, todo el material que posiblemente pueda llegar a contaminarse. Hay ocasiones que hemos visto que así como sale el kit, los chicos lo llevan prácticamente sin enjuagar, nada más lo limpian con una toallita y lo llevan a esterilizar. ¿Qué sucede con esto? Que va a llevar todavía material biológico el paciente en pequeños espacios, en pequeños orificios de los instrumentos, en pequeñas líneas o canales que traen estos instrumentos, se puede ir material biológico. ¿Y cómo es que se debe de enjuagar o cómo se debe de utilizar estas tinas ultrasónicas? Preferentemente con agua bidestilada. ¿Por qué? Por el pH que contiene, que es un pH neutro. Y esto nos permite, obviamente, darle una mejor calidad en la limpieza, mejor duración de nuestros instrumentos, porque también el agua corriente trae muchos minerales y eso a largo plazo genera una corrosión de los mismos. Aguas, con qué enjuagamos nuestros instrumentos. A lo mejor la empresa me dice, oye, te va a durar 80, 100 fresados, una fresa para implantes, pero si la utilizo yo con agua corriente y prácticamente no remuevo los residuos, en menos tiempo, prácticamente en 30 fresadas, estamos viendo que ya no me está funcionando. ¿Qué está pasando? La limpié correctamente, la llevé con los medios enzimáticos adecuados o simplemente la lavé con agua de llave. ¿Sí? Este tipo de tinas ultrasónicas, como decíamos, generan esas microondas que se pueden percibir, las de mayor tamaño, pero que cuando funcionan específicamente con instrumentos como las fresas quirúrgicas, vemos cómo desprenden ese material que en ellas se contenían. Ese material que muchas veces no se alcanza a ver macroscópicamente, ¿sí? Y que se comienza a diluir. Por supuesto, también, si nuestra carga de trabajo es muy importante, debemos de estar cambiando estas soluciones todos los días para que tengamos una vida útil de este tipo de material. De repente dices, bueno, pues es que ya no me funciona el enzimático, ya no está lavando correctamente, ya cambió de color. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues llevo como 2 meses. Oye, se tiene que cambiar al menos, si no se usa tanto tiempo, al menos una vez a la semana, porque te va a generar un asentamiento de todo este tipo de material y de residuos, ¿sí? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cada cuando lo cambiamos. Recomendación, si tu carga es muy fuerte de cirugías, pues al menos todos los días estarlo cambiando, ¿sí? ¿Qué tipo de autoclaves nosotros podemos utilizar? Autoclaves que me permitan llevar a cabo una temperatura por arriba de los 121 grados centígrados por un tiempo no menor a los 20 minutos. Estos autoclaves que entraron hace ya más de 3 décadas en odontología, que tienen un nivel de esterilización tipo hospital, me permiten tener una concentración adecuada de presión de aire, pero sobre todo de aumento de temperatura para disminuir y minimizar sobre todo los riesgos. Y hablemos de esporas, hablemos de virus, de hongos, de parásitos, protozoarios y por supuesto de bacterias. ¿Con qué llevamos nosotros este instrumental al autoclave? Utilizamos bolsas para esterilizar, prefabricadas o las que vienen en rollo. Cualquiera de las dos son útiles, pero ojo, no son reutilizables.
por mucho que nos cueste, por mucho que veamos nosotros que se vuelve a reesterilizar, no son reesterilizables. Pierden su función desde la primera vez que se esteriliza. ¿Sí? Podemos utilizar papel craft, que es muy parecido al papel reciclado o este papel de estraza. Si no tienes bolsas para esterilizar y no tienes papel craft, no utilices este papel reciclado. Ojo, puedes echar a perder tu autoclave y aparte liberas toxinas al momento de calentarse. ¿Qué hago si no lo tengo? Puedo utilizar telas que se pueden esterilizar, como son las telas de algodón, los campos quirúrgicos de algodón, pero no utilizar papel reciclado. ¿Sí? Uno de los autoclaves que más nos recomiendan, sobre todo a nivel hospitalario, aquí en México, por ejemplo, el Widen que maneja MDC, tiene una capacidad bastante amplia para cuando manejamos kits quirúrgicos completos, cassettes. Tengo yo la posibilidad de eliminar todo este tipo de soporte de rejas para instrumentales más pequeños y meter incluso campos quirúrgicos. Pero también los autoclaves deben de tener una completa inspección, llamémosle lectores de uso, sobre todo cuando hacemos un test de vacío, los test de Bowie-ID, que son los más famosos, o el test de Helix, que nos permiten saber si está funcionando correctamente bien mi autoclave. Hoy en día incluso podemos descargar en línea, podemos ver cómo es el uso correcto de mi autoclave. Y esto, les repito al inicio, muchas veces lo pasamos por alto, por no capacitar correctamente a nuestro personal. Y el personal prácticamente dice, pues es que se le tiene que echar agua, sí, pero no es agua corriente, tiene que ser agua bidestilada. Estás cuidando desde ahí la corrosión de tus instrumentos y, por supuesto, la vida útil de tu autoclave. Los controles químicos y los indicadores biológicos también, cada cuánto es recomendable. La normativa me dice que a partir de que tenemos una carga importante de material esterilizado, puede ser una vez al mes, una vez a la semana, si es que es muy fuerte la carga. O si ya rebasó los 5 años tu autoclave, estarlo monitoreando frecuentemente para que veamos que tenga una función bastante buena. ¿Sí? Bueno, hasta aquí entonces hemos visto una serie de recomendaciones que van desde que salgo del vehículo y entro al consultorio. Si mi paciente viene en transporte público, piénsenlo desde allá. Desde allá viene mi forma de pensar en cómo trabajo yo con esas infecciones cruzadas en el consultorio, cómo descontaminamos al personal. El lavado manual de este mismo instrumental, ¿cómo se está haciendo? ¿Es al chorro o tenemos cepillos específicos para poder cepillar correctamente bien y remover partículas contaminantes? Manejo y cuidado adecuado, tengo esa capacitación para hacerlo. El filo, la lubricación, el proceso de limpieza que sea el correcto. Y esto, les repito, tiene que ser una capacitación adecuada para el personal. La calidad de agua que utilizo es bidestilada, es exactamente lo que requiere el instrumento. O muchas veces ya cuando vemos el instrumento ya tiene cierto grado de corrosión. ¿Sí? El uso de detergentes no abrasivos, el secado. Aquí yo quiero hacer una pequeña pausa. Si para poder utilizar los médicos ortopedistas un implante de rodilla o de cadera tienen que esperar a que el instrumental que se esterilizó esté totalmente seco, es precisamente por algo. Porque la contaminación muchas veces, a pesar de que el instrumental sale seco, o hay veces que nosotros abrimos antes el autoclave, cometemos ese error de que es que ya estaba por dar los 20 minutos, sí, pero le faltaba el secado. No llegó a los 30 minutos, me salté esa etapa, pero salió húmedo. Estamos teniendo un área que es susceptible a transmisión, sobre todo cuando hay humedad. Es más fácil que se pueda contaminar en un ambiente impregnado, en un ambiente contaminado, que se puede impregnar una fresa, una legra, un instrumental quirúrgico si va húmedo. Tengan mucho cuidado con dejar los ciclos correctos de su esterilizado. La inspección cuidadosa, de repente sí nos ponemos muy meticulosos a ver el instrumental, pónganse lupas, vean qué tan limpio está, usen su cámara de aumento, vean cuánto puede, claro, cuánto se puede utilizar
sobre todo, para poder hacer ese esterilizado. Los kits quirúrgicos hechos a base de materiales plásticos resistentes permiten, sobre todo por el tamaño, el manejo, que puedan entrar, ¿sí? Que puedan tener en ese contenedor de autoclave una correcta esterilización. Saber que podemos desmontar todo el equipo, que lo podemos llevar individualmente, si es que el uso es más frecuente, si es que hay instrumentos que no estás utilizando, recuerden que también el calor les puede quitar el filo, el correcto empaquetado. La remoción de restos biológicos, como les decía, tener instrumentales también que permitan hacer esa remoción correcta, inspeccionarlos correctamente, incluso el desensamblarlos. Este tipo de instrumentales se debe de saber perfectamente bien cómo los debo yo desensamblar para que no guarden ningún contenido, ningún resto, lavarlos, cepillarlos perfectamente bien y lubricarlos para posteriormente poderlos esterilizar. ¿Cada cuánto desarmo la matraca? Y dices, ah, caray, ¿que se tiene que desarmar? Sí, las tenemos que desarmar, las tenemos que lubricar. ¿Sí? ¿Qué tipo de espumas utilizo para que este material que ya tengo contaminado, mi personal y yo tenga ese criterio para no hacer contaminaciones cruzadas? Si tocaron vasos sanguíneos, acuérdense, debemos de saber cómo lo llevo yo a una desinfección correcta. La temperatura, el producto químico, qué tiempo va a estar y qué acción debo de llevar. Si lo seleccionamos en tipo de calidad de infecciones o de transmisiones, pueden ser desde la menor hasta la mayor y va a aumentar tanto el tiempo como la calidad de esterilización. Esto implica saber que estamos trabajando con materiales críticos, como lo son instrumentales que van a tocar sangre en el paciente. ¿Sí? Productos desincrustantes o que inhiban la corrosión, productos enzimáticos, ablandadores, biocinas y espumas nos permiten darle todavía un mejor manejo. Sobre todo cuando nos dice la literatura, si trabajamos con implantes dentales, instrumental quirúrgico para implantes, darle esa especificidad. Y saber entonces si usamos agentes químicos, físicos y mecánicos para completar esa esterilización. Estas clasificaciones, que las pueden encontrar ustedes fácilmente en la literatura de Schiner, nos van a dar el correcto uso de ese tipo de desinfectantes o desincrustantes. Si me lo permiten, voy a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Hoy en día han entrado en uso lámparas UV, lavadoras, autoclaves de mejor calidad y capacidad, sobre todo para ver cualquier tipo de microorganismo en lo que son las infecciones cruzadas. Por supuesto, hoy que hemos padecemos o que estamos vulnerables al coronavirus, por supuesto, saber cómo lo podemos manipular mejor. Gracias a este microbiólogo y periodoncista, Simon Sokransky, podemos hacer una revisión de estos artículos que él ha aportado a la ciencia y saber dónde nos encontramos nosotros con el instrumental quirúrgico. ¿Sí? Los artículos que me siguen publicando, sobre todo en asociaciones internacionales como es la de cardiología en España, y que siguen teniendo muy en boga el uso de antimicrobianos, sobre todo para el paciente periodontal. ¿Qué tanta desinfección entonces yo encuentro con el uso de sustancias específicas para cada zona, con el equipo para esterilizar? ¿Sí? Las infecciones cruzadas las entiendo, cómo pueden pasar de pacientes a personal, cómo se van a manifestar en nuestro paciente y que desafortunadamente va a generar estragos importantes en su salud, ¿sí? Hasta dónde pueden llegar a presentarse. Es importante entonces conocer nosotros y saber que el paciente, aparte de saberse cepillar correctamente, aparte de lavar, ya tiene él la información correcta de cómo utilizar algún tipo de desinfectante, llámese a base de clorhexidina o lactoferrinas. La bioseguridad, entonces, es responsabilidad nuestra, el manejo de este equipo, el lavado, el cómo lo manipulamos, el acomodo del mismo, el lubricado, el que no tengamos nosotros ningún riesgo, sobre todo en pacientes que utilizan implantes o van a ser sometidos a implantes dentales, cuál sería el tratamiento de estos pacientes y el seguimiento, sobre todo, para que no exista este tipo de contaminación. Los instrumentales que cada vez vemos que vienen con mejor calidad
y que se pueden, sobre todo, manipular mejor para su limpieza y su mejor uso. La supervisión correcta cuando les damos un macro, acuérdense, hay que ver estos instrumentos, cómo los seguimos nosotros utilizando, ¿sí? De preferencia que sean equipo nuevo cuando se va a dejar al paciente con alguna prótesis, ¿sí? Y los artículos que hoy en día seguimos viendo, que nos publican, incluso de cómo conservar mayor filo y la vida de nuestras fresas, de nuestros implantes, cómo nosotros mismos podemos evitar un sobrecalentamiento del mismo y esto no generar tanto una necrosis en hueso, y es una cadenita de eventos que se puede presentar desde cómo cuidamos el filo de nuestros instrumentos, ¿sí? Las empresas responsables que les decía, estamos por terminar, Frank. Sí. Y por supuesto, tener las bases científicas de todo lo que estemos utilizando nosotros en equipo quirúrgico, los autoclaves, las sustancias corrosivas, refrigerantes, las comparativas que vemos hoy publicadas en los principales artículos. Y me quedo con esto último, que es lo que más estamos utilizando hoy en día, la lactoferrina, el Blue M, que para el uso en pacientes, en superficies, en heridas quirúrgicas, bajar la carga viral antes de que el paciente lo sometamos a una intervención, una revisión o posquirúrgico, ¿sí? Casito clínico rápido antes de hacer la intervención quirúrgica, un paciente que se tiene que someter a extracciones y después recolocación de, en este caso, de implantes. Bueno, pues antes, durante y al final se utiliza este tipo de sustancias a base de lactoferrina, que hoy en día se ha visto que baja mucho la carga viral y se está utilizando mucho en Europa para prevenir específicamente al paciente de una transmisión por coronavirus. Pacientito, uso de biomateriales, plasma rico en factores y por supuesto al final se le dan las indicaciones al paciente de utilizar perfectamente bien estos espumas, que puede ser en un guarda que nosotros le hagamos al paciente y cuidar esas infecciones cruzadas. Y también, ¿por qué no decirlo? Para el laboratorio, ¿cómo mandamos esas cucharillas desinfectadas al laboratorio? ¿Sí? En resumen, y como conclusiones, sabemos que en el consultorio, que es un área que posiblemente esté muy contaminada, el protocolo quirúrgico permite disminuir al máximo los riesgos para nuestro paciente y para nosotros y el personal. Los hábitos, manejo y control de infecciones, la capacitación y actualización del personal es fundamental para el buen funcionamiento de dicho protocolo. Y por ahí tenemos algunas sorpresas que nos van a dar pronto MDC. Se está capacitando también en MDC, se van a dar cursos para poder tener esa capacitación al personal de los consultorios, los asistentes dentales, cómo manejar correctamente bien todo este tipo de infecciones cruzadas.